Gracias, ya. Ahí, tampoco vayamos a exagerar. Más que nada porque si no, luego la gente, como están enchufando las cámaras para acá, van a decir, bueno, a saber dónde han grabado esto, seguro que estaba vacío, no. Bueno, es para mí un placer grabar este tercer episodio. Este episodio se está grabando el 1 de octubre, Día del Periodista. Ayer fue Día Internacional del Podcast. Yo soy Josemi Ucendo, soy cofundador de Apepo y co-host junto a Carla Vélez Moro, que no ha podido estar hoy aquí, le mandamos de aquí un saludo a Carla, de AP Podcast. En este episodio, aparte de tener a dos socios, dos aliados de Apepo, que ya conoceréis más a fondo en otros episodios, inauguramos esa serie que hemos llamado Contenidos Puros o Vamos al Grano. Es decir, vamos a hablar en esta ocasión de para qué sirve un podcast. Nos lo estaban preguntando mucho por redes sociales de, oye, pero ¿para qué sirve un podcast, no? Justo momentos antes, aquí en la Universidad César Vallejo, donde estamos inaugurando con este podcast, además, el 5º Congreso Internacional de Comunicación, CONICON 2025, en la sede de Los Olivos. Nos han invitado gentilmente para hablar de Apepo y hemos dicho, pues venga, vamos a grabar este podcast y vamos a explicar a todos los presentes y a todos los que nos vais a ver luego a partir del 14 de marzo en el video podcast, para qué sirve un podcast. Bueno, ahora sí, tenemos el honor de recibir a dos invitados de lujo. Por un lado, Edu Alpeirano, CEO de Explora Marketing Digital, un consultor estratégico de branding, de crecimiento de negocios. Lleva 19 años, bueno, prácticamente la misma edad que el podcasting. Lo redondamos, sí que ayudando a emprendedores y a empresas, aunque él dice que, sobre todo, más que los algoritmos, le gustan las personas. Ahora nos explicará eso, ¿no? Porque él basa mucho su estrategia siempre de comunicación en la persona, en la parte de los sentimientos más que en la parte de los números, aunque siempre desde el punto de vista de los números, que es muy importante para saber cómo crece tu negocio. Bienvenido, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josemi? Gracias a todos por estar aquí. Les doy la bienvenida de alguna manera porque me gusta estar también del otro lado. Me gusta estar siempre detrás de cámaras, pero ahora también es como que importante, como parte de todo este proceso, saber que podemos estar de un lado y de otro para darnos a conocer también. Así que gracias por convocarme, por permitirme estar aquí, darme a conocer y también un poquito hablar de todo este tema de podcast, de emociones, que es algo que es muy importante. Como un poco marcabas, lo más importante a veces no es saber que podemos utilizar herramientas o podemos desarrollar diferentes estrategias, sino conectar con personas como nosotros a través de las emociones. Entonces, ahí es donde yo me enfoco más. Y también tenemos con nosotros a Yero Rodríguez Carbone, fundador y socio de QStream. Ahora nos explicarás qué es eso. Consultor en innovación y contenido audiovisual, experto en marketing corporativo y empresarial. Ha trabajado en grupos como El Comercio o Grupo RPP, donde coincidimos, y donde fue el gran impulsor de la plataforma que aún mantiene el grupo, precisamente de podcast, de Audioplayer. Bienvenido, Yero, a este congreso. Gracias, Josemi, gracias por la invitación, gracias a todos. Espero que la conversación sea entretenida, principalmente. Creo que eso es importante cuando uno se plantea entrar a un espacio de podcasting, porque si no enganchas, la gente se va. Y nada, eso principalmente, veamos cómo lo hacemos entretenido para que no se nos duerman los muchachos. Vamos con lo primero, que es algo que muchas empresas además nos plantean, o digamos que las empresas vienen con una idea y les tenemos que dar la vuelta como a un pulpo, cuando vas a hacer el pulpo, para enseñarles todas las tripas y decir, no van por ahí los tiros. Me explico, cuando hablan de comunicación corporativa, de evangelizar en este caso a la industria y a las empresas, ellos habitualmente te vienen con un brief lleno de cifras, de data, que quieren que traslades en un podcast que va a ser escuchado en su inmensa mayoría. Una estadística que salió hace apenas 2 semanas de YouTube decía que entre todos los que miran podcast, solo el 58% ve el podcast más de un 25% del episodio. Los que llegan a ver el 80% del podcast, de verlo, es apenas el 17%. ¿Qué quiere decir esto? Que escuchan más que lo ven. Una cosa es que le den play a YouTube y que mires de vez en cuando el podcast, pero habitualmente lo que sueles hacer es escucharlo. Por lo tanto, si tú eres una empresa y quieres explicarle a alguien, hablándole al oído, con un montón de cifras, eso no suele funcionar, ¿verdad, Yero? Aquí en podcast hablamos del storytelling. ¿Cómo traducís vosotros esa información tan aburrida, vamos a decirlo así, en teoría de las empresas, para que el que está al otro lado
se vea el episodio, se lo escuche y diga, oye, me está enganchando esto. Sí, mira, lo que planteas es importante, Josemi. Hay muchas empresas que utilizan el podcast ¿no? como esta oportunidad que tú planteas, ¿no? Como para dar contenido corporativo. Y las personas que suelen pensar en el uso de un podcast con ese fin son bien de números, ¿ok? Y no entienden la importancia del storytelling. Y entonces vienen y lo que te plantean es, bueno, yo quiero sentarme y dar mis datos, que la empresa ha crecido, que hemos vendido más, y creen que si lo utilizan para la interna de la compañía, todos van a estar pues muy, muy atentos a querer saber eso. Y la verdad es que no. Y cuando lo plantean incluso para hacia afuera, ¿no? Para utilizar ese formato para dar a conocer cómo viene funcionando su empresa hacia afuera, caen en el mismo error, digamos, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer con ese tipo de, digamos, clientes es hacerles entender que las personas lo que buscan es una historia detrás, no el número, sino de qué manera realmente ese número beneficia a las personas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú traduces crecimos 20% este año en ventas en cómo ese crecimiento ha influido en las personas que trabajan en tu empresa, si lo vas a utilizar para la interna, o cómo ese crecimiento ha influido en la comunidad donde tú impactas, ¿no? Y entonces ese proceso de cambiar, digamos, el mindset de estas personas en cómo utilizar el formato es clave, porque al final tú utilizas un formato podcast, video podcast, un comunicado en un impreso, una entrevista en una radio, lo que fuera, para dar el mensaje final. Y entonces, si simplemente vas a grabar un podcast y al final nadie lo va a querer escuchar, quizá tú estás súper contento porque lo hiciste como gerente, pero no cumple el rol, ¿no? Y entonces eso es importante entender cuando se utiliza el formato con un fin corporativo, digamos, ¿no? Hacerle entender a los gerentes, a las personas de comunicación que hay que construir un storytelling detrás de la cifra, ¿no? Hacerlo humano. Claro, ¿no? humanizarlo, ¿no? Aterrizar Sí. todo eso y convertirlo en sentimientos, en personas, en emociones, efectivamente. Edu, yo imagino que naciste empresarialmente como agencia en aquel momento en el que la programática era lo que más se valoraba, que era impactos al final, ¿no? Y eso se trasladó también en los inicios en cómo se utilizaba el branding en el podcast. Querías solo aparecer en el podcast, hacer branding como más. Sin embargo, el valor del podcast yo creo que ha crecido mucho más cuando lo utilizas de una manera estratégica, ¿no? ¿Cómo convences tú a esas pequeñas empresas, MIPES, microempresas, startups, gente que hace contenido digital oye, no, tú lo que necesitas es hacer un podcast de branded, un podcast no en el que coloques una cuña, sino en el que hables de otra cosa? A ver, lo primero que nosotros tenemos que considerar es que, por un lado, somos creativos, por otro lado, somos analíticos. Entonces, a la hora de presentar también propuestas para clientes, la idea es que ellos mismos se planteen cuáles son los objetivos que quieren lograr, sobre todo cuando tienen al frente públicos, audiencias con los que quieren conectar. Si no conectan emocionalmente, nunca van a poder desarrollar una marca, porque la marca vive a lo largo del tiempo pensando en cómo las personas se comportan, cuáles son sus intereses, y esos puntos de conexión son los más importantes para que nosotros podamos también desarrollar una propuesta. Y como Giro lo estaba mencionando antes también, el storytelling es una parte fundamental, porque si yo no construyo una historia, a lo largo del tiempo las personas no van a saber de qué se trata lo que yo estoy tratando de ofrecerles. Y yo no debería de simplemente venderles, ¿no? Yo no tengo que pararme delante de ellos y decirles, mira, tengo esto, cómpralo, ¿no? No, ellos no van a comprar. De hecho, cada uno de ustedes sabe que cuando se acerca a un establecimiento, sabe qué es lo que quiere conseguir, la razón por la que ustedes realmente están comprando ese producto. O sea, cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, estoy en una competición y quiero comprarme una bebida,
Estoy pensando también en qué es lo que me va a ofrecer, para qué lo voy a hacer, cuáles son los beneficios específicos de esa bebida, ¿no? Cómo me hace sentir. Y ese cómo me hace sentir es lo que finalmente hace que nosotros podamos conectar. Entonces, a la hora de proponerle a un cliente, mira, vamos a trabajar con esto, lo que nosotros planteamos primero es cómo transformar los atributos que tienen las marcas, esas características, esas cosas que al final son tangibles o son parte de los productos o parte de la organización, los transformamos en beneficios. Les enfocamos exactamente qué es lo que necesitan para conectar con el público, ¿no? Lo enfocamos también en las necesidades que resuelven, de qué manera finalmente ellos van a poder resolver esos problemas que tienen las personas, ¿no? Porque al final siempre vamos a regresar a lo mismo. Nosotros para poder conectar con alguien buscamos emocionar. Y en este caso, por ejemplo, el podcast nos permite generar un contenido que va a perdurar en el tiempo. Porque si hacemos cosas, ahora tenemos TikTok, por ejemplo, ¿no? Que nos permite generar contenido muy rápido como snacks, nos vamos a digerir en nada, en 5 segundos, y eso es completamente efímero, pasa desapercibido. En cambio, cuando construimos una marca, lo estamos haciendo pensando en un largo plazo. Y ahí es donde nosotros podemos construir algo mejor, algo más sólido, algo que en el tiempo perdure. Entonces, esta es una gran herramienta para poder alcanzar ese objetivo. El peligro es el balance, ¿no? Sí, ahí me gustaría sumar en este espacio del branded content porque hay muchos clientes que vienen y te piden, oye, quiero un espacio de podcast para generar marca, digamos, ¿no? Y el error que cometen muchos es querer hablar de su producto. O sea, eso se hacía antes, pues. Antes hacías eso. Hoy eso ya no funciona y justamente la idea del branded content es de qué manera tu marca se puede vincular a una temática y tú ayudar a impulsar con tu marca una temática que sabes que va a ser consumida por tu audiencia. Y entonces de manera, digamos como se dice en criollo, de taquito, metes tu marca en esa conversación. Entonces hay muchos clientes, marcas todavía que creen que hacer branded content es hablar qué buena mi marca es lo máximo, y eso pues hoy en día, como dice Edu, con la cantidad de contenido que se genera, eso no se siente real, no se siente humano y no es consumido, ¿no? Es lo que tú dices, el branding content no es hablar de tu marca, sino de lo que le interesa a tu audiencia, a los que te compran, ¿no? Entonces eso obliga a que conozcas a tu audiencia lo primero y te replantees también tu misión frente a esos compradores o tus clientes, ¿no? Vamos a hablar de esa otra vertiente del podcast, que es la informativa y educativa. Vamos a juntar esas dos. Si bien la informativa, como hemos dicho, tiene una implicación directa para medios de comunicación, como hemos dicho, para crear dailies, weeklies, etcétera. Si hablamos del punto de vista más corporativo de empresa, podemos hablar de que esa información puede ser más educación que información, ¿no? Puedes utilizarla precisamente para darle contenido de valor que le va a servir de mucho precisamente a tu usuario, ¿no? ¿Cómo te planteas tú, Edu, precisamente, porque tienes un podcast además educativo sobre marketing digital para terceros, para otras agencias más pequeñitas, para gente independiente? ¿Cómo te planteas tú esos contenidos, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo atacas precisamente el crear esos contenidos? Empiezas por ese estudio de tu audiencia, viendo sus dolores, sus debilidades, y en base a eso haces los episodios. Cuéntanos un poco rápidamente tu modo de actuar. Perfecto. Mira, lo primero que yo suelo investigar es exactamente qué es lo que está pasando en el mercado. Porque, por ejemplo, hablábamos antes, o tú nos mostrabas antes un poco las tendencias, ¿no? Vemos que, por ejemplo, estamos pasando por este tema de inteligencia artificial. Cuando nosotros planteamos también la idea de generar estrategias digitales para todos nuestros clientes, lo que hacemos es investigar qué es lo que está pasando en el mercado. Sobre todo porque si, por ejemplo, estamos pensando directamente en resolver estas necesidades de las personas, tenemos que saber cómo poder llegar a conectar con ellos. Porque ya no se trata solamente de estar en Internet por estar, ¿no? Es igual que cuando se hacía la publicidad tradicional, ¿no? O cualquier tipo de comunicación tradicional, ¿no? Estás por estar, ¿no? Porque mientras más abarques,
más te van a conocer, pero en Internet es distinto. En Internet estás hablando casi de forma directa. Y cuando Giro antes también mencionaba el tema del branded content y estamos hablando acerca de ello, lo que sucede es que la comunicación tiene que ser bidireccional. Cuando construyes el podcast lo haces también pensando en, ok, voy a estar desarrollando un tema por media hora de repente, o una hora, o un poco más, porque tengo espacio disponible para ello. Pero el tema específico está atacando a un problema que hay recurrente en el mercado. Entonces, yo tengo que entender que realmente es un problema que existe. Eso es lo primero. Por ahí empiezo. Entonces, hago una investigación para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está necesitando el público y de qué manera vamos a poder llegar a resolverlo. Entonces, luego de eso me planteo si se está hablando del tema, si es un tema muy importante, muy relevante, y a partir de ahí también entender que hay herramientas, hay cosas con las que se puede resolver. Entonces, miramos las métricas, resolvemos también cuál es el problema en sí y de qué manera se hace el contenido, ¿no? De esa manera un poco también podemos desarrollarlo. Ahora, hablabas un poquito, tengo un podcast que es Explora, de mi agencia Explora, que se llama Cápsula Digital. Lo que hacemos en esta cápsula digital es mostrar herramientas, mostrar las tendencias, mostrar estrategias útiles para poder aplicarlas en los negocios. Y como les decía antes, no es necesario hacerlo todo para estar por todos lados, sino hacer lo necesario para poder conectar con nuestro público. Porque yo puedo tener una marca que de repente tiene 10 personas que son sus seguidores y es suficiente, yo llego a ellos. Y hay marcas que tienen millones de seguidores y necesitan hacer acciones puntuales para poder llegar a todos. Entonces, la idea es generar un contenido de valor para poder llegar a ellos. La idea también con ello es que lo que se genera no solamente sea útil, sino también entretenido. Porque si no entretiene, la atención de las personas se decae, ¿no? Y ustedes saben, porque ya la mayoría de los que veo aquí son de la generación Z, y pues todo tiene que ser muy rápido, muy ágil, ¿no? Entonces vamos a En 3 segundos se te van, ya sabes. Exacto. ¡Ping! Scrollean y Sí. puerta. Yo hablo ahorita 10 minutos y ya perdí a la mayoría, seguro. Entonces, Bueno, os recomiendo seguir Cápsula Digital. Va Exacto. mezclando esas cápsulas con entrevistas también a influencers grandes Emprendedores. del ecosistema, emprendedores del ecosistema digital, sobre todo peruano, y vais a aprender un montón de trucos además para hacer crecer vuestras métricas. Exacto. En este mismo ámbito, Yero, voy a ir ya avanzando porque sé que hay más ponentes, no les quiero robar mucho más tiempo. Pero vamos a ir hablando concretamente de lo que hace Cubo, que tiene mucho que ver con esta formación y educación. Imaginar, intentar inculcar mejores valores a todos los que construyen cosas en Perú para hacerlo de una manera más inclusiva, en la que crezcamos todos, en definitiva, ¿no? Y no hacerlo aburrido, lo que hablábamos al principio. Entonces, Cubo creo que está llegando a unas dinámicas muy curiosas para hacer muy entretenido, que te comas la entrevista entera. Entonces, voy a poner incluso algún ejemplo, ¿no? De lo de Nestlé, por ejemplo, y el panetone y la masa madre. A mí ese episodio me rompió la cabeza, ¿no? Pero básicamente ahí disteis con una tecla que es preguntarle a esos CEOs o a esos grandes gerentes de empresas de, oye, ¿cómo se hace? O ya no solo eso, sino escritores, un poco de todo, y con eso conseguís explicar el personaje y explicar también lo que hacen. No sé, explícanos esa fórmula de Cubo Stream. Sí, mira, Josemi, nosotros, bueno, para darle contexto a las personas que nos van a ver luego y los que nos están viendo ahora, montamos un canal de streaming, un canal de YouTube, digamos, que se llama Cubo Stream. Si pueden, entren y síganlo. Y la propuesta de valor es esa, digamos, de qué manera sentamos a personas que vienen construyendo país para que nos cuenten cómo lo hacen, ¿no? Con un formato de conversación, porque sentimos que en la conversación es donde se cuentan mejor historias. No sentamos a personas a entrevistarlas, sino realmente a conversar, y a través de esa conversación ir encontrando estos detalles que hacen estas personas únicas o hacen lo que vienen haciendo para sus empresas
y por ende hacia la comunidad donde impactan, que tenga valor y que esos aprendizajes sean accionables por las personas que lo consumen, digamos. Oye, ¿de qué manera puedo aplicar yo esto en mi vida profesional, en la manera como encarrilo lo que quiero hacer con la profesión que estoy estudiando, donde estoy trabajando, donde voy a emprender? Y vamos a ir llenando el canal de diferentes temas de contenido. Hoy tenemos estos contenidos que tú comentas, hay algo de finanzas personales, va a haber algo de sostenibilidad, de wellness, ¿no? De qué manera nutrimos a la audiencia de contenido de valor, ¿no? Y lo que vemos, hablando un poco, sumándome a lo que dijo Edu hace un rato, es que el formato del podcast lo que te permite es tener un espacio extendido, digamos, ¿no? Pero sí es importante que, sobre todo los jóvenes que están aquí sentados, piensen más allá del formato que consumen hoy, ¿no? Hoy, si hablamos de crear un espacio de información, que es de donde vengo yo, de mi background de medios, el grueso de la generación Z se informa por TikTok, pero es difícil luego poder encontrar el hilo de esa comunicación. Entonces yo siento que ahí sí hay una oportunidad para construir más allá de este espacio de influencer persona en un tema, sino tratar de llevarlo y juntarse con un grupo de amigos para poder crear un espacio donde sea más fácil encontrar más adelante ese contenido. Y eso te permite el podcast, ¿no? Tener una conversación más distendida que luego puedas clipear en pedazos o luego pueda darte una identidad y generar contenido más bite size o snack, como le llama Edu, y ahí también hay un valor del espacio del podcasting, digamos, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que contáis porque al final nos obsesionamos con las métricas, con el alcance, con los impactos. Entonces, claro, de repente viralizas con una pequeña píldora en TikTok que dicen que la han visto 350.000, que lo mismo la han visto durante 10 segundos, no han podido profundizar más. Y sí está bien, como tú dices, que haya como un campamento base, que puede ser un canal de podcast en YouTube, puede ser una especie de blog donde reúnas todo lo que estás haciendo y saber crear para cada una de las plataformas. No el mismo contenido te sirve para todas. Para TikTok tienes que hacer un contenido que tienes que adaptar también de manera diferente para Instagram, para Facebook ya ni te cuento si es que os interesa, porque ya ha quedado Facebook más para tíos como yo, de mayor edad, pero sobre todo ser muy permeables, muy como decía Bruce Lee, be water, my friend. Tenéis que ser como el agua, estar muy al tanto porque lo que hoy es una plataforma de éxito, mañana se puede caer o puede surgir otra, ¿no? Entonces, al final, lo único que va a ser perdurable va a ser esa marca empresarial o esa marca personal. Y esa marca, al final, tiene que tener una casita. Y si esa casita no depende de plataformas de terceros que te pueden cambiar las condiciones y que un día te pueden cerrar la cuenta o te pueden decir la convertimos de pago, pues mejor que mejor. Vamos a ir finalizando ya. Lanzamiento para los dos. Uno, ¿cuáles son las métricas para vosotros más importantes ahora mismo a la hora de lanzar un contenido? Y dos, un consejo o un par de consejos que queréis dar a cualquiera de los jóvenes que hay aquí y que tenga ya un canal de contenidos o esté poniendo en marcha alguna propuesta. A ver, empiezo yo. Justo tú tocaste la parte de métricas y para mí el tema de las métricas sí es importante. Soy una persona que me gustan los números, me gustan los datos. Tú me conoces, Josemi, por ahí he ido en mi mundo construyendo productos en base a métricas. Entonces, lo que te permite hoy las métricas es justamente saber eso y probar, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un short que nos ha funcionado súper bien, con 100 y pico mil reproducciones completas, pero esa entrevista completa no ha tenido tanto arrastre. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesa en el contenido que generamos, y esto va a depender mucho del contenido que uno genera y el objetivo que le busca a este contenido. En nuestro caso es la retención, y sí vemos que las entrevistas o las conversaciones que nosotros colgamos tienen más o menos 80 y pico % de consumo total, lo que es súper bueno. Eso quiere decir que el contenido que estamos generando sí tiene un interés, todavía falta escalar, porque tenemos 6 semanas, creo, de lanzado, pero lo otro que te permite eso,
a través de los diferentes formatos es saber qué te va a funcionar en TikTok, porque la que nos funciona en TikTok no nos funciona en Shorts y la que nos funciona en Shorts no nos funciona en Instagram. La verdad que las plataformas y más que la plataforma, digamos. El algoritmo. Tampoco, la verdad que yo, a ver, sí, el algoritmo tiene que ver, pero yo creo que es, digamos, cómo la persona enfrenta a la plataforma en este momento, y por la persona me refiero a la audiencia, digamos. O sea, yo voy a TikTok a consumir un tipo de contenido, yo voy a Instagram en otro mindset a consumir otro tipo de contenido, y yo voy a YouTube a consumir un contenido más largo, ¿no? Y a los shorts. Entonces, puede ser la misma persona y no quiere decir que el contenido no te funcione igual. Entonces, como aprendizaje, digamos, o tip para las personas que estamos escuchando es: hay que probar, ¿no? Hay que probar, hay que generar el contenido. Lo que te permite el podcast es que de una sola tienes un contenido largo, dentro del cual puedes obtener 10, 15, 20 clips y después ir sabiendo en qué momento se te cayeron en la entrevista, en qué clip funcionó mejor, de qué manera titular, cómo cambiar la miniatura, a qué tipo de personas invitar. Y entonces la prueba y error es clave, digamos, ¿no? Tú también estás con engagement y iterar. Sí, pero a ver, yo creo que para redondear la idea, que me ha parecido bastante clave lo que ha mencionado Giro y que también tú, Josemi, en algún momento has mencionado, yo creo que para poder desarrollar correctamente todo tu contenido tienes que pensarlo de forma conceptual. Entonces, tomando esa parte que mencionaste tú antes del campo base, el campamento base, y lo que mencionaste, Giro, sobre la masa madre, que es uno de los episodios que han tratado con uno de los invitados, yo creo que hay que construir una masa madre, ¿no? O sea, tenemos en nuestra propia propuesta algo enriquecido que debemos de tratar como lo principal, el propósito. Entonces, desde el propósito empieza absolutamente todo lo que podamos desarrollar. Y lo tenemos que hacer de forma conceptual para que viva en el tiempo, para que la gente se vaya enamorando de la propuesta y sobre todo que mezclando un poco ese sí análisis a través de las métricas que vamos a entenderlas con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de reproducción, la retención, el engagement rate, el click-through rate, porque nos va dando el tráfico, nos va dando la interacción constante, pero eso creo que al final no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros lo hagamos, empecemos, nos lancemos, y algo que también es muy importante es la experimentación. O sea, hay que mantener una curiosidad constante, porque si no nos mantenemos curiosos buscando información, ahondando en los detalles de cada uno de los temas que nos interesa, nos vamos a perder. Y esa constante experimentación al final nos va a dar siempre una adaptabilidad, una capacidad de versatilidad. Esa es la parte más importante para mí en todo lo que yo trato de desarrollar. Así que ese para mí es un consejo que yo les daría, ¿no? No solamente se enfoquen en generar piezas creativas sueltas, sino en crear un concepto grande que se va a convertir en ese campamento base, en esa masa madre, que al final les va a servir para desarrollar un montón de piezas adicionales, ¿no? Y sostener eso en el tiempo. Así que yo les recomiendo hacer de esa manera el desarrollo, la construcción de su marca y siempre explorar. Exploren y con el tiempo van a conquistar su espacio en el universo digital. Y como se dice siempre, tendrán dudas, tendrán miedo, pero háganlo con dudas y con miedo, da igual. Se irá mejorando sobre la marcha, no hay problema. Muchas gracias, Edu Alpeirano y Rodríguez, por estar aquí en este podcast, nuestro primer podcast en vivo, grabado el 1 de octubre, como digo, en el 5º Congreso Internacional de Comunicación de la Universidad César Vallejo, en su sede de Los Olivos. Este video podcast se estará publicando el próximo 14 de octubre, martes, a las 6 de la tarde. Quedan avisados, se pueden ir suscribiendo, ya saben. Campanita, fuerte aplauso para mis invitados. Gracias. Muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de esta curiosa ponencia de apertura. Y nada, darle aquí el paso a los siguientes. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Suerte a todos. Hasta la próxima.